Vamos a continuar con nuestra serie, La Redención de Dios. Es el tema número 56 de esta serie. El tema de hoy se titula, o seguimos con nuestro título, Ser Justos, parte 2. Ser Justos, parte 2. La semana pasada estuvimos viendo acerca de los esclavos, que como lo dijimos, en ese tiempo existía eso, y obviamente debemos tomarlo de acuerdo al tiempo en el que se escribió. Hoy vamos a hablar de unas leyes que son sobre actos que Dios dice que deben morir. Lo que las leyes aquí, hermanos, que vamos a estudiar nos están diciendo es que Dios tiene un carácter y Dios tiene, vamos a ponerlo así, una opinión, o más bien no una opinión, sino un mandamiento para cierto tipo de conducta. Y Dios, hermanos, no va a cambiar. Aunque hoy la psicología diga muchas cosas y aunque hoy mucha gente diga, es que yo pienso, yo creo en que en este caso debería existir eso, y encuentran muchas redundancias en la ley, pero en el caso de Dios, hermanos, Dios no tiene cambios. Y Él va a hacer, o Él sigue pensando lo mismo de cosas que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Éxodo 21:12. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo el que robare a una persona y la vendiere, y si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Las cosas que Dios dice aquí. Bien, miren, las leyes que vimos aquí más adelante son la explicación del sexto mandamiento. El sexto mandamiento dice esto, que es un mandamiento muy corto: no matarás. Ok, no matarás. Entonces entramos a una serie de cuestiones, por decir, ¿qué pasa con aquellos que se van a la guerra? Ellos se están matando. Ellos están matando a su prójimo. ¿Qué hacemos con esas personas? Las mandamos a la hoguera, tienen un pecado imperdonable, hay que también matarlos. Miren, en el punto hoy de una guerra, hay leyes para la guerra también. Por decir, un país puede atacar en un campo, puede atacar bases aéreas, puede atacar bases militares, pero no puede atacar, por decir, un aeropuerto. No puede. Es algo de las leyes internacionales que no se puede hacer. ¿Ok? Hay crímenes de guerra, por decir. En la guerra se puede obtener prisioneros, ya sean soldados, ¿ok? Si tú, por si se cae un avión, ¿no? Como la película esta, La caída del halcón negro. Se cayó el halcón negro. Y salen personas ahí, ¿no? Y las arrestan. Y las torturan, ¿ok? Para sacarles información. Pero ellos no pueden entrar y agarrar civiles. Eso es un crimen de guerra. Que no se puede hacer eso. O no se puede matar a alguien que esté desarmado. O sea, que tú llegas con toda tu artillería y entonces ves a una persona que está indefensa y con alevosía y ventaja que la matas. O sea, si tú matas a alguien que también te está disparando, pues eso es algo que en la guerra sucede. Entonces, en este caso de matar,
Cristo dijo algo interesante en Mateo 5:21. Lo voy a leer en Dios habla hoy, este pasaje. Mateo 5:21. Dice esto: habéis oído que a vuestros antepasados se les dijo, no mates, pues el que mata será condenado. Pero yo os digo que todo el que se enoje contra su hermano será condenado. Jesucristo aquí está diciendo algo muy claro en estos pasajes. Y es que la verdadera raíz del matar a alguien es el odio. Y el mandamiento de no matarás debía hacer que el hombre buscara la reconciliación. Eso es lo que Dios quiere de los seres humanos cuando andan enojados. Sin embargo, esto de matar es ya algo común en las noticias. ¿O no? Tú prendes el noticiero en el canal que más te guste y te vas a enterar que un niño sacó un revólver, sacó un arma corta, entró a su escuela y mató a sus compañeros. Te vas a enterar de que un hombre entró a una iglesia o a una congregación y mató a los que estaban ahí, a los feligreses, y él mismo se mató. Te vas a enterar de que mataron a una mujer allí en Puebla y la fueron a aventar allí cerca de la estación de policía. Y así te vas a ir enterando de muchas cosas, de lo que es homicidio, de lo que es matar a personas, te vas a estar enterando de eso. Entonces es increíble, pero hoy vemos hasta adolescentes que hacen este acto que Dios condena muy fuertemente. Adolescentes que ya entraron en este punto. Sin embargo, también Cristo nos dice que hay algo que muchos psicólogos no ven, y es que el odio los ha invadido. Generalmente las personas que matan a otro prójimo son personas que dicen tuvieron una infancia muy difícil. ¿Sí? Ok, sufrieron. El problema es que traen algo contra ciertas personas. Traen algo contra la sociedad. Incluso hay personas que odian a Dios mismo y tratan de hacer justicia por su propia mano. Entonces, la ley de Dios, su finalidad es proteger a los débiles. Sin embargo, este es un acto que todos reprueban. O sea, si tú oyes que mataron a una mujer, mataron a un niño, lo repruebas dentro de ti. O sea, como que dices, no, es que eso es algo vergonzoso, es algo que no debería de ser. Y que por lo general son actos, hermanos, que por lo menos aquí en nuestro país quedan impunes. Y si meten a alguien a la cárcel, tal vez no fue él quien lo hizo, sino que encontraron un conejillo de Indias y lo metieron a la cárcel. Pero vamos a ver que hay un principio bíblico en esto. Mira, vamos a ver Génesis 4:8. Génesis 4:8. Génesis 4:8. Dice, aquí vemos el primer homicidio, el primer asesinato entre dos hermanos. Ese fue el primero. Recuerden que el libro de Génesis es el libro de los orígenes. No es el libro de los orígenes en el sentido de cómo comenzó todo y eso, no. Génesis te va a mencionar el primer matrimonio, la creación, la primera pareja, los primeros hijos, el primer asesinato, la primera civilización, el primer rebelde. Eso te va a ir enseñando. ¿Por qué está el Génesis? Bueno, porque en el Génesis, hermanos, aprendemos que el hombre no ha cambiado. O sea, así como Caín aquí mató a su hermano, hay muchos Caínes en el mundo que están matando a su prójimo, ¿o no? Y han pasado desde este relato casi 5,000 años. Y seguimos en el mismo punto, en el mismo tenor, ¿o no?
Versículo 8, Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Es decir, no me importa, ¿a poco lo tengo que andar cuidando? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Sí, es tu prójimo. Y él le dijo: ¿qué has hecho? Y aquí vemos el primer principio. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Primer principio, hermanos, para aquellos que caen en un pecado de asesinato. El primer principio es que la sangre clama justicia. Es decir, podrán ocultar el cuerpo, bien. Es más, hay mucha gente que por eso tiene un criadero de cerdos y hasta de perros salvajes. Y les cambia de tal manera su manera de comer que los cerdos comen carne humana. O hasta los perros mismos llegan a comer carne humana. Por eso hay muchos cuerpos que nunca encuentran. ¿Por qué? Tienen una granja de cerdos y ahí los ponen a los muertitos que ellos matan. Pero ¿qué pasa? Aunque hagan eso, aquí hay un principio, y es que la sangre siempre clamará justicia, justicia. Es decir, podrán escaparse de la mano del hombre, pero jamás escaparán de la mano de Dios. Jamás. Ya que el que derrama sangre, o sea, el que tiene esa culpa, deberá pagar su culpa. Eso quiere decir. Versículo 11. Ahora pues, dice ahí, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Segundo principio, la tierra donde habites siempre vivirá con miedo. Siempre. Eso quiere decir, maldito serás tú de la tierra. Es decir, Caín siempre fue forastero y donde siempre iba tenía miedo. ¿De qué? De que lo mataran. Así vive un asesino. Un asesino vive con miedo de que a él lo maten. Y así siempre vivirán. Así viven los asesinos por el pecado tan grave que han cometido. Siempre piensan que los andan vigilando, que la gente donde el barrio donde él vive, todos ya saben lo que él es. Número 12, versículo número 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Principio número 3 aquí. Es que un asesino siempre será errante y extranjero. Es decir, no tendrá un lugar al que llamar hogar. Siempre andará huyendo. Siempre andará escondiéndose. Siempre. Por el grave pecado que ha cometido. Un asesino jamás vivirá tranquilo. En ningún lugar. Jamás. Obviamente a menos que Cristo lo alcance. Pero mientras no, ve a la gente que son asesinos. Viven rodeados de seguridad, con casas que parecen cárceles. ¿Por qué? Porque viven con miedo. Porque han matado tanta gente que tienen miedo de que los maten a ellos. Y tú date cuenta, si tú has visto la película de El Padrino, se matan entre ellos. O sea, él mata a ciertas personas para tener poder y después de unos años lo matan a él. Porque así vive un asesino, así vive, o sea, vive con miedo. Y que al final tendrá que pagar la culpa de lo que él ha hecho, porque el que a hierro mata, a hierro debe morir. Entonces determinamos que el mandamiento de Dios es ¿para qué? El de no matarás, para cuidarnos, para proteger al ser humano de caer en una condición deplorable como es la de Caín. Entonces, retomando, los versos de Éxodo que vamos a estudiar ahorita amplían el significado del sexto mandamiento. Bueno, sí dice el mandamiento no matarás, pero bueno, y en este caso, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver ciertos casos. Por decir, no, el primer caso, Éxodo 21, 12 y 13, aquí viene el primer caso. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Es decir, el que va y
como sucede, ¿no? Va en la calle, de pronto se le encuentra, saca una pistola y lo mata. Aquel que mata así, ¿qué es lo que Dios piensa de un acto así? Debe morir. Es decir, la pena capital. Eso significa pena capital. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. La pena capital, hermanos, era requerida en aquellos casos en el que el reo era una amenaza al bienestar o a la seguridad de la sociedad. O sea, aquí vemos algo del carácter de Dios. Dios sí está de acuerdo con la pena capital. Dios sí está de acuerdo. Es por eso que el asesinato, la falta de respeto a los padres, el adulterio y la adoración a dioses falsos eran crímenes capitales. ¿Por qué? Amenazaban la estructura social. Y fíjate, hoy estos son los pecados que más se toleran. Más se toleran. Por eso, parte de nuestra sociedad está como está por ese tipo de cosas, hermanos. Y está comprobado, hermanos, por decir, en los países como Marruecos, como Irak, como Irán, como Corea del Norte, está autorizada la pena capital. ¿Y sabes qué? La delincuencia es muy baja. O sea, sí hay delitos, pero son delitos, vamos a ponerlo así, menores. No hay delitos así como que un secuestro, eso, ¿sabes por qué no? Porque hay pena capital. Entonces, si en México hubiese pena capital, te aseguro que el nivel de asesinatos y el nivel de secuestros va a bajar. Porque saben que si los agarran, ¿cuál es su destino? La muerte. El principio, hermanos, de la indulgencia alentaría a otros a cometer los mismos crímenes. Y eso es lo que pasa, ¿no? Agarran a uno que secuestró, pero tuvo un buen abogado, tuvo un buen conecte y sale libre. Y al rato arma una bandita porque ya sabe cómo hacerle, porque ya sabe cómo funciona el sistema. La indulgencia hace que el pecado se acrecente. Versículo 13 dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, traducción viviente de ese verso, pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. En este caso, no lo vamos a estudiar hoy, pero después Dios señaló lo que se llaman las ciudades de refugio. Están enumeradas en Números 35 del 6 al 24. Había 6 ciudades de refugio donde aquel asesino que no pretendía matar podía huir. Ahora, en este caso en específico, mucha gente, o sea, en ese tiempo no existía una ciudad de refugio, estaban en el desierto. Entonces, ¿qué hacían los que mataban? ¿Qué hacían? Lo que hacían era irse al tabernáculo. Eso era lo que hacían. O sea, mataban a alguien porque no, o sea, imagínate que estaban cortando árboles con el hacha y de pronto el hacha se le sale y le da al prójimo en la cabeza y se muere. Entonces, ¿qué hace? Va y se va a refugiar al santuario. O sea, se va a refugiar a el tabernáculo en este caso. Y entonces esperaba allí, ¿qué? Un juicio. 21:14 de Éxodo. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás. ¿Por qué dice eso? De mi altar lo quitarás. Porque se iban a refugiar al santuario. Entonces aquí el altar, hermanos, habla de dos cosas. Número 1, de la presencia de Dios. Como lo dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 5, quitad a ese inicuo de entre vosotros. Eso significa, lo quitarás de mi altar es, lo quitarás de mi presencia, mátalo. Si él lo hizo con alevosía, quería matarlo, tenía odio contra él y consumó su odio matándolo, él debe morir.
¿Te parece muy estricto Dios? Pero hermanos, era para que el pueblo de Israel estuviese sano. Ese es el punto. O sea, si nos vamos por el punto humano, pues, ay, no, Dios es bien cruel, no, ay, no, sí, no, pobrecito, ¿cómo va a ser? No, hay que darle chance. No, antes de que cometiera ese acto, tuvo todo ese chance para reconvenir y reconciliarse con su enemigo. Si no lo hizo y ya consumó el acto, debe morir. Pero el altar también, hermanos, ¿sabes qué significa? Una falsa esperanza del hombre. Mira, vamos a ver Jeremías 44. Jeremías 44. Entonces aquí el altar también habla, hermanos, de una falsa esperanza del hombre. O sea, para muchos su altar, ¿sabes qué es? Huir. ¿No? Matan a alguien y ¿qué hacen? Quieren salir del país, donde no haya extradición. Se van a esconder a los montes, se esconden en una casa en Ciudad Juárez, muchas cosas. Ese es su altar de ellos. 44:10. Aquí el contexto de este capítulo, hermanos, el contexto de este capítulo es que Nabucodonosor ya había sitiado Jerusalén, pero no la destruyó por completo, sino solamente se llevó gente. ¿Qué? Solamente se llevó gente. Y al llevarse gente dejó otra poca para que la tierra fuese labrada. Sin embargo, esta gente no se arrepentía. ¿Cómo ves? O sea, a pesar de haber visto todo el sitio, de que el sitio duró mucho tiempo y se comían a sus propios hijos, no se arrepentían. Y mira lo que ellos pensaban. Dice aquí, Jeremías 44:10. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá, que volvieron sus rostros para ir a la tierra de Egipto. Fíjate, todos esos que se quedaron, que Nabucodonosor los dejó, que eran los pobres, los de escasos recursos, los dejó allí, no decidieron humillarse, decidieron irse al mundo. Y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán, desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de secreción, de espanto y de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que mueran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y el resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en pato respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Ahí estaba su altar de ellos. Eran unos asesinos porque eran hombres que buscaban a dioses ajenos. Y esa gente que debía, ¿cuál era el pago de ellos? Morir. Pero no me importa lo que tú digas, sino que ciertamente, dice ahí versículo 17, pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo. Esa reina del cielo es el nombre anterior de la que hoy conocemos como la Virgen María. Es la misma. Ahí. Ya desde cuándo ese ídolo ya lo traía Satanás. ¿Desde cuándo? Derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan.
Mira lo que están diciendo. Es como aquel que dice, maté, pero no, lo hice por una buena causa. Lo hice por una buena causa. Y estuvimos alegres. Y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Fíjate nada más el altarzote que ellos tenían. Entonces, para muchos, su altar es la idolatría. Para muchos. Muchos iban al santuario no para no morir, sino porque pensaban que Dios los iba a ¿qué? A encubrir. Pero Dios no encubre a nadie, ¿eh? Salmo 50, ahora vamos a ver ahí. Salmo 50. Eso es lo que también debemos de ver, hermanos. El hecho de que parece que un funcionario político parece que se sale con la suya, no quiere decir que Dios lo esté encubriendo. Ay, hermanos, porque eso parece, pero no. Y ay, hermanos, esos hombres, pues nada más acuérdate de Tlatelolco. Toda esa sangre reclama justicia. Toda esa sangre reclama justicia. Toda la sangre de los 43 reclama justicia. Y parece que nada pasa. Parece. Eso parece. A ver, dice ahí, Salmo 57. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de muchos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Es decir, como que, sí. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros, era tu parte. Y esas dos requieren pena capital. Tu boca metías en mal, es decir, era para objeto de chismes y de dañar la reputación de alguien. Y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Es decir, aquellos que han hecho eso, hermanos, no se librarán. Pues parece como que se salen con la suya. Parece que ellos compran la injusticia, porque hacen sus cosas y nadie hace nada. ¿No? Apenas me enteré que el gobernador de Morelos, que le enviaron 3 tráileres llenos, no los entregó. ¿Sabes qué hizo? Los almacenó para él. ¿Y quién le hace algo? Y oyes eso, ¿y qué haces? ¿Qué sientes tú en tu corazón? Coraje. Pero toda esa gente no escapará, hermanos. Y toda esa gente no duerme tranquila por la culpa que hay en sus espaldas. Dios no es como ellos. Éxodo 21:15 dice ahí, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Aquí herir significa golpear. Ay. El que golpea a su padre o a su madre tiene que morir. O sea, delante de Dios, el golpear a tus padres es un pecado grave. Es un pecado grave. Pero hoy, ¿cómo lo ven? No, es que yo saqué de sus casillas a mi hijo. Por eso me pegó.
será sereno, pero para Dios es un pecado muy grave. Asimismo, el que robare a una persona, me te voy a decir esto, traducción viviente dice, todo secuestrador tiene que morir. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo sí. A ver, que te secuestren un hijo y que te llamen de que tenemos a tu hijo y te manden por correo el dedo de tu hijo. ¿Qué quieres para esa gente? Pues que, ahí dice, tiene que morir. Generalmente en esos tiempos, hermanos, se secuestraba gente para venderla. Que bueno, no estamos tan lejos. Hoy secuestran mujeres y adolescentes para venderlas a la prostitución. Estamos viendo. ¿Y por qué sigue ese delito? Porque no hay pena capital. Si hubiese pena capital, toda esa gente que estuviese inmiscuida tendría que morir. Pero como no hay, ¿cuántos tengo? 25, me echan 20, 45, salgo. No hay problema, los pago, no hay problema. Igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá. ¿Qué quiere decir maldecir? En los tiempos bíblicos, hermanos, maldecir no era el acto de decir cosas malas, sino el acto de tratar con desprecio. O sea, todo lo que hoy los hijos hacen de que no les dan de comer, que los dejan olvidados, abandonados, todos esos hijos deberían morir. Todos aquellos hijos que no cuidan a sus padres o a su madre deben morir según Dios. Pero hoy que no, pues es que no tienen tiempo, están ganando el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque si un hijo rebelde no moría, la protección de la familia quedaba en riesgo. Un hijo rebelde al que no se le reprende va a destruir tu familia. No va a cambiar, Va a destruir tu familia, va a destruir tu unidad y todo lo bueno que tenías va a ser pisoteado. En aquellos tiempos también había otra ley cercana a los israelitas y decía que cualquier hijo que golpeaba a sus padres tenía que cortársele la mano. Fíjate, ahí cortarle la mano, pero nuestro Dios es más severo, que se muera. Tenían que matarlo. Y la manera de matar a un hijo así era a pedradas. Pero hoy, hermanos, se nos hace normal. O sea, es normal que el hijo, pues, mande al asilo al papá. Es normal. No está haciendo nada mal. Hoy es normal que el hijo beba en la casa y la mamá le dice, no, hijo, no bebas, y le pone sus cuatepines para que se aplaque la mamá. Aguas con esos hijos. Lo peor es que la mamá justifica. Eso es lo peor. No, es que va a cambiar. ¿Para qué va a cambiar? A Hulk va a cambiar. Todavía no se convierte, pero va a cambiar. Otro abuso a la familia es el secuestro, hermanos. Y para este tipo de crímenes la pena capital era inminente, el secuestro, ya que el secuestro destruye la familia. Pero también es una privación de la libertad. ¿Y sabes con quién se hace más esto? Del secuestro, con los más débiles. Y la ley de Dios, ¿a quién protege? A los débiles. Seguimos adelante, 21:18. Además, si algunos riñeren y uno hiriera a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere sobre un báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente lo satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Traducción viviente de ese verso. Dice ahí, supongamos que dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño y la persona herida no muere, pero tiene que guardar cama.
Es decir, lo hirió de tal manera que pues quedó un poco malherida y tuvo que ir al hospital. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dice, si después puede levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuere con muletas, entonces no se castigará al agresor, o sea, no se le va a matar. Eso quiere decir, no se le va a matar, no hay pena capital para eso. Pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y tendrá que pagar sus curaciones. Aquí entramos a otro tipo de ofensas, hermanos, que no ameritaban pena capital. Aquí el castigo debía asignarse conforme a la naturaleza de la ofensa. Por decir, hombres que pelean. La ley reconoce que había muchas veces peleas entre ellos, o sea, que había gente que no se aguantaba la ira y se empezaban a pelear entre ellos, ¿no? Se agarraban a moquetazos ahí, a golpes. Ok. Pero si el agresor, que por ira, okay, porque cuando llegas a ese punto de los golpes, habla de una ira descontrolada que hay, que está saliendo a punta de golpes. O sea, toda esa pelea viene de la ira, ¿ok? Entonces, cuando hay un daño físico y no hay muerte, entonces aquel que utilizó la piedra o que lastimó a su prójimo debe pagar los gastos médicos y debe pagarle los días que no pudo trabajar. A ver, entonces, pero tenía que veros una cosa, ¿por qué si podía caminar? ¿Cuál es el motivo del? Si puede caminar, no se le va a culpar. Porque si podía caminar, era muy probable que el hombre pudiera continuar trabajando. Eso quería decir. ¿Qué nos enseña entonces este mandamiento, hermanos? Que las consecuencias venían por un acto de ira, son muy grandes. O sea, actuar en la ira va a traer consecuencias muy graves que lo que has hecho. Proverbios 14:29 dice esto: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Traducción viviente: los que tienen entendimiento no pierden los estribos, pero los que se enojan fácilmente demuestran que son tan tontos. ¿Por qué? Porque al actuar en ira van a acarrear contra ellos mismos algo peor. O sea, imagínate, ya herirse a tu prójimo en estos tiempos. Tú hieres a tu prójimo y lo mandas al hospital. Hay que pagar el hospital. ¿Cuánto se va a salir el hospital? Si bien te va, vamos a ser benévolos, 500 pesos. Porque se quedó una noche, bueno, si llevan 2 noches ya te sale más caro, porque cada noche sale cara. Faltan los medicamentos. Falta si tiene que ver un especialista, porque si le pegas en la cabeza, tiene que ver un neurólogo. Y un neurólogo, una cita con un neurólogo te salen 400 pesos. Te vamos haciendo la cuenta. Nada más del hospital te va a salir en 2,000 pesos. Ahora, dejó trabajar 3 días. ¿Cuánto gana? Bueno, nos damos por el salario mínimo. Te dice, págamelo del salario mínimo. El salario mínimo aquí está en 68 pesos, 67 pesos más o menos. Vamos a ser benévolos, 70 pesos. No trabajó un mes, son 30 días. 7 por 3, 21, 2,100 pesos, más 2,000 del hospital, 4,100. Y todavía falta su recuperación. No, pues mejor no le pego. Mejor no le pego porque me va a salir más caro, dicen, el caldo que las albóndigas. O sea, yo le gané, pero me salió más caro. Eso es lo que Dios quiere darte a entender ahí. Actuar con ira, hermanos, va a hacer que tengas más que perder. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Traducción viviente: el que se enoja fácilmente hará cosas sin pensar. Dice Dios habla hoy: el que es impulsivo actúa sin pensar. Y podemos mencionar muchos versos más, hermanos, de Proverbios, pero esta ley nos enseña que las consecuencias de actuar sin pensar serán muy costosas.
Serán muy, muy costosas. ¿Te imaginas cuánta gente que está en el hospital deberían pagarle sus curaciones? Eso sí sucede un poco en Estados Unidos. Aquí, bueno, aquí solo que el hombre quiera, porque si no, pues es tu problema. Éxodo 21:20. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. O sea, no va a morir, pero va a ser castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, será castigado. No será castigado porque es de su propiedad. Ah, bueno. Aquí hablamos ahora de los esclavos. Un esclavo no tenía derechos. Como lo hablamos la semana pasada, no tenía derechos en el punto de los paganos. Pero en el punto del pueblo judío sí había derechos. Y uno de ellos es que no debían ser maltratados. De modo que cuando un amo golpeaba a un esclavo hasta matarlo, se imponía una pena no especificada. Pero casi siempre dicen algunos escritos de esos tiempos que debía ser decapitado. ¿Qué nos enseña esta ley? Que Dios no está de acuerdo con el abuso físico. Dios no está de acuerdo con el abuso físico. Entonces, ¿no puedo disciplinar? Sí, sí. La disciplina es algo esencial. Dios mismo dijo que Él azota al que recibe por hijo. ¿Ah? Entonces, eso lo vemos en el libro de Proverbios. Mira, vamos a ver algunos versos de esto para corroborarte que no estaba, la ley aquí no estaba evitando que disciplinara a su esclavo. No estaba evitando eso. Más bien lo que está diciendo es que no debía disciplinarse un esclavo con ira. ¿Ok? No debía disciplinarse un esclavo con ira. Debía disciplinársele con cordura. Pero de que la disciplina era necesaria, era necesaria. Y lo vemos en Proverbios, mira, Proverbios 10:13. Proverbios 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara, ¿qué cosa es una vara? Pues un palo. Para la espalda del falto de cordura. Ahí te está diciendo que era algo que sí se permitía. Traducción viviente. Las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que les falta sentido común, ¿con qué se les castiga? Con vara. ¿Qué es el sentido común? De que hacen las cosas al trancazo. Alá y se va. Y todavía se ponen al tú por tú de por qué lo hicieron así. Palabra de Dios para todos, dice de este verso: en los labios del sabio hay sabiduría, pero en la espalda del torpe hay golpes de vara. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No, esto para un psicólogo dice: bórralo, porque te va a odiar. Dice ahí, traducción viviente de este verso: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Ay, es que me duele más a él que a mí. Bueno, sí, a lo mejor te duele, pero te va a doler más después. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos, esto es como el secuestrador o como el que mata. Si tú no haces nada, al rato no mata uno, mata 5. Y si tú no haces nada, ¿a cuántos va a matar? A 10. Es lo mismo. Si tú ves que tu hijo no hace algo que está equivocado, está errado, y tú no haces nada, al rato lo va a hacer a la 10ª potencia.
Porque así pasa, la indulgencia no va a traer nada bueno, hermanos. Proverbios 26:3. Proverbios 26:3 para ir terminando. Proverbios 26:3. El látigo para el caballo, el cestro para el asno y la vara para la espalda del necio. ¿Quién es un necio? El que no sabe escuchar. Traducción viviente. Guía al caballo con el látigo, al burro con el freno y al necio con la vara en la espalda. Así se guía a gente así, que no entiende. Palabra de Dios para todos de este verso. Hay que fustigar a los caballos, es decir, no se quieren amansar, bueno, ahí va el látigo. Hay que ponerle freno a las mulas y hay que castigar a los brutos. ¿Sí dice? Nuevamente, el común denominador aquí es la ira. El esclavo, al sobrevivir por 1 o 2 días, hermanos, probaba que el patrón no había abrigado la intención de matarlo, sino que lo había castigado para corregirlo. ¿Por qué? Porque la vara para la espalda del necio. Si moría más tarde, o sea, todavía vivía 1 o 2 días y después se moría, ¿qué se hacía? Nada, porque es de su propiedad. Pero ¿para quién era la pérdida? Para el patrón. Para el patrón. Pero como te digo, en algunos escritos se decía que si el amo mataba a su siervo en este punto debía ser decapitado. O sea que si lo mataba a palos, en ese momento él tendría que recibir un castigo muy, muy fuerte. Entonces termino. Proverbios 19:18. Y con eso termino. Proverbios 19:18. Dice ahí: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Qué quiere decir ese verso? En tanto que hay esperanza. Cuando todavía puede ser enseñado. Cuando ya tenga 20, 21, ya no vas a poder. Ya, se acabó tu tiempo. Ya no vas a poder. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruir como el amo. O sea, ya ves que si el hijo te saca de tus casillas, dices, no. Y ya a veces con lo que encuentras, ¿no? Y donde caiga, no. No, porque lo descalabras y te pueden demandar. ¿Ok? No. O sea, tienes que disciplinar con cordura. Pero de que hay que disciplinar, hay que disciplinar. Eso es indudable. Dice ahí, y sigue diciendo el versículo 10, el de grande ira llevará la pena. O sea, no lo hagas con ira porque va a venir algo peor. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Dice ahí, palabra de Dios para todos de este verso. Corrige a tu hijo cuando todavía estés a tiempo, pero no acabes con él a punta de castigos. ¿Qué? O sea, a lo mejor tu papá te trató muy mal, ¿no? O sea, de que había papás que ni le hablaras, porque estaba el látigo ahí puesto, ¿no? Y a mí muchos me contaron que les pegaban con la riata mojada y con el que arrean a los caballos también les pegaban con ello. A mí me contaban. Y yo, ¿a poco sí duele? No, que si no duele, dice. Que si no duele. Pero bueno, me lo contaban en mis tiempos de la primaria y de la secundaria, que ahí había esperanza, ¿no? Ahí hay esperanza. Ya cuando iba a la universidad yo nunca oí de alguien que le pegaran. O sea, ya no hay esperanza ahí. Ya tienen un carácter formado y así van a ser hasta que llegue Cristo. Los que pierden los estribos, dice ahí, o quien no controla su enojo,
pagará por ello. Ayudarlo es estimularlo a repetir el error. Ayudarlo es a estimular a repetir el error. O sea, si tú a tu hijo lo encubres en lo que está haciendo de su error, lo estás estimulando a que caiga en uno más grave. Entonces, ¿te das cuenta en lo que Dios no va a cambiar? Dios sigue igual. A los que matan deben morir. A los que deshonran a sus padres deben morir. A los secuestradores deben morir. Dios no ha cambiado. Ahí está, ese es el principio, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que si hay un secuestrador entre la iglesia lo vamos a hacer? No, porque hay leyes civiles que nos rigen. ¿Ok? Hay leyes civiles que nos rigen. Nosotros no podemos tomarnos la justicia en nuestra propia mano. Pero sin embargo, si hicieran una encuesta, pasaran a tu casa los del INEGI y te dijeran, ¿estaría usted a favor de la pena capital? ¿Qué responderías? Sí. ¿Pero por qué? Porque Dios está a favor. Nada más por eso. No, pero piense por usted. No, o sea, si Dios lo dice, yo lo creo. Y si así dice, es porque es bueno. Entonces, hermanos, estos versículos nos muestran cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? O sea, las leyes las está dando para que el pueblo conociera de Dios, y hoy nosotros estamos conociendo cómo piensa Dios de ciertos asuntos. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.